Hubo un momento para plantar, replantar árboles y en este caso se está haciendo con comunidades, ¿no? ¿Qué tal, Romario? ¿Cómo estás? ¿Cómo andamos? Muy buenas tardes. Alicia Rivas, Miguel Riquelme, te saludamos. Muy buenas tardes a Alicia y Miguel. Así como decían, en un momento en donde hay muchas noticias poco alegres, decirles que, bueno, una buena noticia que la vamos construyendo entre todos también, ¿eh? Es eso también, hay que buscarla, esas buenas noticias, buenas acciones en este sentido. Y bueno, la semana pasada nos dimos cita ahí en Capiogui, en más conocido lugar como Oro Verde, a orillas del río Paraná, donde había una niebla hasta las 11 de la mañana, y la verdad que eso, me había olvidado lo que era la niebla en la selva, que está al lado del río, y que bueno, en esta época dura hasta el mediodía. Sí. Y le preguntaba a la comunidad con lo que estábamos ahí, me decían, no, eso es todo el año, así como Claro. wow, digo, qué bueno. Y bueno, porque le preguntaba de dónde sale el sol, y de allá, pero no se ve. Claro. ¿Por qué? Porque estamos plantando justamente árboles nativos, pero también yerba mate, o sea, casi 1 hectárea concretamos y ahora se están preparando otra hectárea más. Esto junto con el INTA, por sobre todo, y el PROCAIPA, el Profesorado de Ciencias Agrarias y Ambientales, que está en Capiogui, que bueno, en esta comunidad ellos ya vienen acompañando hace más de 15 años, acompañando en el sentido de la parte agraria, pero también la parte de derechos humanos, legalización de la tierra, demarcación, servicios básicos como infraestructura de electricidad, agua, etcétera, acompañando en lo posible, digamos, y ahora específicamente, esto es ya casi 1 año y medio, en poder hacer de que esa 1,5 hectáreas de chacra cultivable esté bien hecha en el sentido de que junto con en el INTA y con la misma comunidad, acá sí que realmente éramos un montón, son 30 familias que viven ahí, y ese día éramos unas 60 personas, la gran mayoría de las comunidades, cada uno de los referentes, hombres, mujeres, niños, y también a los alumnos del profesorado, alumnos de las carreras de una tecnicatura en justamente agropecuaria, en hacer, bueno, la curva de nivel, cómo plantar la yerba mate para que no haya erosión hídrica cuando haya muchas lluvias, para plantar en contra de la pendiente, porque estaba muy cerca del Paraná, muy cerca también del arroyo Capiogui, es muy conocido el arroyo Capiogui por el salto que atraviesa el municipio, así que estamos casi en la desembocadura al Paraná de este arroyo tan importante, como evitar que se erosione ese suelo fértil, que no se pierda, plantar bien. Después, cómo hacer también estas plantaciones de árboles nativos. Plantamos 200 árboles nativos y 1990, me acuerdo bien el número, 1990 plantas de yerba, y se hizo el cálculo junto con la comunidad, junto con los alumnos, de qué distancias plantar, tanto la yerba como las plantas de árboles nativos que fueron elegidos específicamente por la comunidad. ¿Y por qué? Porque son árboles frutales nativos. Te voy a decir algunos, hay muchísimo en la selva, pero lo que conseguimos, porque es difícil de conseguir también en los viveros, conseguimos Ivaporití, un nombre en guaraní, la verdad que uno cuando conoce esas frutas son riquísimas, pero bueno, los que están escuchando, googleen por favor, porque es difícil de explicar. Pitanga, ese sí, más conocida por todos. Jabuticaba, que tiene los frutos por el tronco, que es conocida esa fruta negra, violeta. Después también cerella, uajay, guavirao, guaviroba y algunas más. Así que una diversidad de especies frutales nativas que sirven para la biodiversidad, para los pajaritos, etcétera, pero también para la comunidad, que bueno, para su consumo, que era lo que estaban pidiendo, porque también son especies que cada vez se consiguen menos o fueron desapareciendo, porque bueno, históricamente se plantaban especies maderales, que consigamos madera, no estábamos acostumbrados a plantar árboles nativos frutales, porque bueno, ya en el monte lo había, y hoy en día el monte se ha reducido bastante, y bueno, cómo volver a estar más cerca de estas nativas frutales, que algunas también son medicinales incluso. Ahora, decías la participación de la comunidad, cuando hablas ahí es de la comunidad Mbga,
y cómo es ese vínculo y también la propia mirada que tiene la comunidad a la hora de pensar en un proceso de recuperación de montes, de replantar especies nativas en este caso. ¿Cómo es ese vínculo? Bueno, ese vínculo es muy lindo y no es casual, digamos, desde el profesorado de Ciencias Agrarias y Ambientales, como mencionaba, están hace ya 15 años encontrándose, hablando, charlando. Es difícil entablar vínculos de una sola vez, una sola visita, ¿no? Estos son procesos largos de confianza por sobre todas las cosas, y bueno, y ahí es el diálogo. Diálogo para ver qué vamos a plantar, cuándo vamos a plantar, cómo lo va a hacer, y ahí también realmente destacar el trabajo del INTA con sus extensionistas, la predisposición, la paciencia y el poder ir explicando cada cosa que se hace con buenas prácticas sostenibles, pero también explicando justamente por qué hacemos en curva de nivel, por qué le ponemos una tablita a la yerba mate, por qué hacemos cubiertas verdes. Y ahora también, bueno, justamente plantando próximamente rama de mandioca y cultivos anuales como, bueno, la mandioca, el maíz, zapallo. Y ahí darte un dato, las intensas heladas que tuvimos en la provincia de Misiones afectó a la provisión de semilla de mandioca. Semilla de mandioca es la rama. Los esquejes sería cómo cortar la rama en pedacitos. Bueno, ¿qué pasó? Lo que no llegaron a juntar a tiempo, la rama de mandioca se junta para protegerla justamente de las heladas, la que quedó a la intemperie se estropeó. Incluso aquellos que habían sido guardadas bajo techo o con una cubierta fueron afectadas, así que hay una falta de provisión para plantar ahora, que ya muchos están plantando y otros iniciando. Y lo mismo nos pasó con las semillas de maíz. La idea es acá también seguir plantando maíces criollos, maíces que ya son de las chacras y no maíces transgénicos o que vienen justamente de un origen más comercial. Así que bueno, eso también, y eso los probemos o se busca de aquellas ferias de semillas, de intercambios o de otras comunidades para hacer circular este tipo de maíz, que no hay un tipo, hay una gran variedad de maíz, y cuando me digo variedad no es solamente a colores, que es increíble la cantidad, tamaños, colores, fechas de plantación incluso. Así que bueno, es un aprendizaje de ambos lados, tanto nosotros lo que llevamos como ellos lo que nos enseñan, así que eso es lo lindo, y también destacar nuevamente el Procaipo, el profesorado, cuando lo hace junto con sus alumnos, como parte de sus tareas prácticas. Romario, y bueno, esto tiene obviamente, vos decías, una historia previa, que es el vínculo que el Procaipa ya tiene con la comunidad, el nivel de confianza que se ha ganado, y esto cómo continúa de parte de los involucrados. Vos mencionabas el municipio, el INTA, el Procaipa, bueno, ustedes mismos como fundación. ¿Hay otros proyectos en otros lugares? ¿Qué características tienen? Bien, sí, desde la Fundación Hora de Obrar también tiene un equipo técnico que está a campo con sede en Ruiz de Montoya, donde se acompaña desde ya hace 4 años a 15 comunidades en Buda Guaraní en la zona del Cuñapirú, así que hay un equipo constante que desde salud, de la parte agropecuaria, desde la parte educativa, de vuelta de las diferentes cuestiones vinculadas a la legalidad de la tierra, de cómo son los trazados, se viene acompañando y se continúa. Eso hay una continuación en este acompañamiento desde Hora de Obrar, y en este caso puntual ahora en la comunidad Tecuamirí, en Capiobí, a través del Procaipa, como que hay ciertos interlocutores constantes y el resto tratamos de ayudar en esas necesidades específicas que van surgiendo. Y de vuelta a destacar las articulaciones y las buenas prácticas de articulaciones por sobre todo ante las necesidades que vamos escuchando del olvido, vamos a decirlo, o de la falta de presupuesto a nivel nacional. Acá es necesario, bueno, estas articulaciones más locales que están en el día a día. ¿Y qué pasa con, vos ahí mencionás una zona, la de Capiobí y alguna de las comunidades, en aquellos lugares donde aparecen los titulares registrales o aquellos que dicen tener la titularidad de las tierras, y el uso que tienen también ahí con las maderas y esos conflictos que aparecen? ¿Cómo intervienen ustedes ahí? ¿Cómo es ese vínculo?
Bien, uno de los casos que estoy más cercano ahora justamente interviniendo es una comunidad que está en Garuapé, que es la búsqueda de, bueno, ya tienen su titularidad de la tierra, pero ahora es cómo usarla. Entonces estamos en el proceso de acompañamiento en el ordenamiento del territorial que se tramita a través del Ministerio de Ecología, en donde se delimitan en qué áreas se puede realizar actividades agrícolas, en cuáles se puede desmontar, en cuáles no. Y cuando hablamos de desmontar nos referimos a pequeñas superficies para hacer agricultura o vivienda. Entonces entender o trabajar a la par para que justamente no pase lo que haya pasado en el pasado, de que, bueno, como son propietarios, están en el lugar, pero y realizan una tala del monte y caen en una ilegalidad, pero por el desconocimiento o porque es una práctica ancestral. Entonces, ¿cómo acompañar esto en las cuestiones de justamente legales y de tramitar los diferentes permisos, que a veces son un poco burocráticos y es necesario por ahí justamente estar ahí un poco más cerca acompañando? Así que bueno, eso estamos haciendo el seguimiento en una comunidad para delimitar qué superficies de su chacra, de su territorio, se pueden hacer agricultura, por ejemplo, en cuáles se puede hacer un cambio de uso del suelo. Te cambio brevemente de tema porque esto hemos charlado en otro momento a partir de tu viaje para las COP, las cumbres donde se está discutiendo el tema del cambio climático, y recuerdo que uno de los temas centrales de las cumbres y de la última en particular es el tema del plástico, los microplásticos, la proliferación de plásticos, los nanoplásticos. Y era necesario, se decía, un acuerdo multilateral internacional sobre el tema. Se está negociando hace 2 años y pico. ¿Qué ha pasado con eso? Bien, así es. Hace 2 años y pico se está realizando las sesiones para elaborar un instrumento, es largo, para elaborar un instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre la contaminación por plásticos. ¿Qué quiere decir? De que armar como una ley, un acuerdo internacional que sea jurídicamente vinculante, quiere decir que sea obligatorio para todos los países. No es que lo tengan que suscribir, sí o no, después cumplo o no cumplo, no. Esto iba a ser como lo de cambio climático, lamentablemente aún no son jurídicamente vinculantes. El país, como nos pasa a veces con Estados Unidos, estoy, no estoy, es abierto. Lamentablemente. En este caso el de plástico no querían cometer el mismo error y generar un documento, un acuerdo, un instrumento que sea obligatorio. ¿Qué pasó? Ya fue la 6ª reunión después de 2 años seguidos y no se puede lograr aún ese acuerdo por muchas presiones. El plástico es un tema de los más graves que estamos atravesando, vinculado a más que nada la contaminación en el ambiente, y también en los últimos años descubriendo cómo está ingresando a nuestro cuerpo, cómo ya está en nuestro cuerpo a través del microplástico, que se lo ha encontrado en la placenta, se lo ha encontrado en la sangre, en la leche materna. Eso es grave, a la parte que no sabemos cómo nos está afectando. Todavía falta bastante desarrollo en investigación en salud de cómo afecta el microplástico a nuestra salud. Ya está en nuestro cuerpo. ¿Cómo nos está afectando? Aún no sabemos. Es un poco preocupante, pero bueno, para decirte un poco este acuerdo, ¿por qué por qué sigue siendo conflictivo y se pasó a una segunda instancia para el año que viene? Más que nada por un bloqueo político muy fuerte. La gran mayoría, más de 100 países, son claros que quieren que se limite la producción de plástico, pero los grandes productores como Estados Unidos, India, los países del Golfo Pérsico, están muy opuestos y ellos quieren que no se deje de producir, quieren que el enfoque esté en el reciclaje, en la mejor gestión de los residuos, pero no en frenar la producción. Y la realidad es que sabemos que ya llevamos muchísimos años con los plásticos y no hemos aprendido todavía, como todos los países, a hacer una buena gestión de los residuos para que no terminen en el río, en el arroyo, en la tierra o en nuestro cuerpo. Así que bueno, esas son las posiciones encontradas que hay. La gran mayoría de los países quiere que se frene, se limite, versus los productores que quieren, no, hagamos una mejor gestión. Claro. Por ahí va y bueno, en esta última cumbre fueron más de 4.500 personas de más de 183 países, así que más que importante la representatividad global y la importancia que tiene.
pero bueno, lamentablemente sin un acuerdo específico aún. Romario, muchísimas gracias por atendernos. No, muchísimas gracias a ustedes, saludos. Hasta luego. Romario Oman, entonces, de la Fundación Hora de Obrar, una fundación protestante que recibe fondos de capitales fundamentalmente alemanes, de una organización internacional alemana que se llama Pan para el Mundo. Y aquí el trabajo en dos escalas. Por un lado, esto que nos estaba comentando, la acción concreta aquí en Capiobí, en Tecoamiri, espero haber pronunciado bien, más o menos. Bueno, ahí sí, 200 árboles frutales en una hectárea de hierba, es decir, algo que viene promoviendo el INTA hace bastante tiempo. El trabajo primero de protección del suelo, con las curvas de nivel que explicaba Romario. Él decía, bueno, ¿por qué hay que ponerle una tablita? No sé si has estado en una plantación reciente de yerba mate. No, reciente no. Bueno, una de las cosas que hacen lo que tienen que hacer los productores para proteger la planta es hacer unas tablillas. Estoy haciendo señas, estoy en radio, nadie entiende nada. Unas tablillas que deben tener unos 40 centímetros por 15 o por 20 más o menos, y que se clavan en la